Álvaro Uribe ataca a la testigo Deyanira Gómez, y es que llegados a un punto durante el interrogatorio, Uribe insistentemente busca relacionar a esta testigo con las FARC. Y no solamente eso, Uribe quiere insertar en la opinión pública que todo este juicio que se está llevando en su contra es una persecución política orquestada por las FARC, cuando no es así. De hecho, la fiscalía y la jueza constantemente le están llamando la atención, pero Uribe sigue y sigue y sigue hasta que ya lo paran en seco. Y es que vean, llega un momento donde Uribe se inventa una historia donde dice que la testigo de Yanira tenía unos hombres que iban a capturar a su abogado y que luego lo iban a capturar a él para meterlo preso y que toda Bogotá sabía esto menos él, menos Uribe, todos sabían menos él. Y la testigo está conectada en el juicio virtualmente, que de hecho ahí la estamos viendo, es esta señora, y se ríe. Pero qué tremendas alucinaciones. Pero bueno, vamos a escuchar qué fue lo que pasó. En esta escuchas que se hace de manera ilegal, el abogado Diego Javier Cadena Ramírez le informa a usted, hace un recuento de las tareas que él ha hecho y le menciona, en esta escucha aparece la referencia a que él estaba facultado, que era algo recurso legal, presentar una acción de revisión en favor de Gonzalo Pineda y que incluso no le cobraría honorarios. Mi pregunta, presidente, a ustedes, en ese momento que le hace esa referencia, esa manifestación, expresa el abogado investigador Diego Javier Cana Ramírez, ¿qué fue lo que usted pensó frente a esa manifestación hecha por él, por Cadena Ramírez? Lo tengo que hacer, tengo que responder en concordancia con la llamada del día 3 de abril. El doctor Cadena me dice, yo estoy facultado como abogado, lo puedo hacer como abogado. Nada tiene que ver esto con soborno de testigos. Yo he respetado mucho cuando los abogados me dicen, este es mi fuero, esta es mi competencia, esta es la acción para la cual yo estoy facultado. Usted lo ha probado conmigo desde el año, ¿qué? 2004, 2006, el doctor Cadena, el doctor Lombana más o menos desde esa época. Yo creo que la única vez que usted pudo sentirse desautorizado por mí fue que le dije, no presente esa nulidad, porque entonces va a pensar la opinión pública que lo que queremos es dilatar. Pero también para mí es concordante con lo que el doctor Cadena siempre dijo. No se le ofreció nada, la seguridad se le dijo que la pidiera públicamente. Y con lo que está contando ahí, que la señora le dijo, ¿qué es lo que el señor Uribe le va a dar a mi esposo? Yo necesito que me den la garantía de que va a quedar libre. Y el doctor Cadena muy enfáticamente le contesta que nada. Inclusive eso para mí es muy extraño. ¿De dónde salen con eso? Señora juez, yo tengo que decir esto. Yo he sido un combatiente en este país contra el bandidaje. Aquí hay que investigar una cosa, hasta qué punto estuvo metida la FARC en esta trampa. Yo me sentiría muy mal si no lo digo. Y los allegados a la FARC, ¿de dónde saca la señora? ¿De dónde saca la señora que es lo que el señor Uribe le va a dar a mi esposo? Yo necesito la garantía de que le van a dar libertad. ¿De dónde se había ocurrido eso? En mi mente nunca. Y por todo lo que me comunicó el doctor Cadena, en la mente de él tampoco. Presidente, usted ha dicho varias veces que en el transcurso de estos días de abril, mayo del año 2018, pues existían estos rumores insistentes, estas publicaciones. ¿Usted recuerda haberse dirigido a la Honorable Corte de Justicia, su juez natural, en esa época como aforado que era, para preguntarle sobre si estaba siendo investigado por estos hechos? Claro, doctor Jaime, ustedes lo hicieron y la Corte les contestó que no, y lo hicieron en nombre mío. Tenía toda la preocupación. Es que yo he sufrido, señores, yo soy sobreviviente por milagro y por la protección que me han dado las Fuerzas Armadas. Y eso es una de las cosas que me anima a seguir trabajando por este país mientras tenga energía. Pero además de los atentados materiales, he recibido todos estos atentados
políticos, judiciales. Entonces aquí no hubo un atentado material de la FARC como tantos, pero sí hubo un atentado político, jurídico de personas allegadas a la FARC que me pensaban llevar a la cárcel en el proceso electoral. Su señoría, no quise interrumpir ni esta ni la anterior pregunta, pero pues ha sido incisivo el doctor Uribe en señalar a las FARC como uno de las fuerzas que aquí han llevado este proceso. Entonces, por favor, moción de orden, porque pues también lo quiere relacionar con una de las testigos que ya mencioné y donde pues no fui yo, fue usted y el tribunal quienes establecieron unas pautas que si no sabe el testigo acusado, ruego que le pida al señor defensor que le explique al mismo en qué consistió esa decisión tomada por usted y por el tribunal. Muchas gracias. Perdón, su señoría, sí, le solicito me permita contestar la moción de orden de la señora fiscal, porque en esta expresión que ha hecho el testigo, que además la está haciendo bajo juramento, está manifestando cuál es su pensamiento, cuál es su impresión, cuál es su visión del tema, y por tanto aquí no está señalando a nadie en particular, aquí no se está refiriendo a ninguna testigo, ni ningún testigo, ni ningún funcionario o funcionaria está haciendo referencia a lo que es su percepción de los acontecimientos. Y pues mal podría la Fiscalía ni ninguna autoridad interferir sobre la visión de unos acontecimientos de un testigo que está declarando en su propia defensa, en su propio juicio, bajo juramento. En este acápite, el señor procesado no se está refiriendo a una persona en particular, pero sí, señor procesado, pues vamos a evitar esas confrontaciones para que este juicio oral pues se centre esencialmente en lo que es los hechos jurídicamente relevantes de la acusación. Continúe, doctor Granados. Bueno, muy respetuosamente acato lo suyo, pero yo sí quisiera pedir este favor, señora juez. La señora médica es una víctima reconocida, una probable víctima reconocida. A mí me acusaron a lo largo de este proceso que había determinado que la echaran de un puesto de trabajo, cosa que nunca he hecho, ni con ella ni con nadie. Yo no he sido el político que pide, saquen a aquel periodista de este medio, que no me conviene, saquen a esta persona, etcétera. Jamás lo he hecho en esta larga carrera política. La señora se asiló justamente el día que me llamaban a mi indagatoria. Y le ayudó en ese asilo la misma ONG que ayuda, que recibe donaciones del senador Cepeda. Y entonces, y anunciaron unas persecuciones. Y dieron a entender, por lo demás lo que dijo su abogado en una nota de prensa que publicó el periódico El Espectador, que yo había amenazado al abogado. Entonces esto es muy grave para mí porque no es cualquiera, es una presunta víctima, es una alegada víctima de cosas que yo habría hecho y que le habrían causado ese riesgo que no las he hecho. Y aquí hay unos informes de inteligencia militar y de prensa que es muy importante que la señora juez los mire antes de definir si la señora es o no es víctima. Objeción. Su señoría, usted dicen que van a acatar su palabra, pero pues no la acatan porque quieren hacer alusión a cosas que ni siquiera son prueba en el derecho penal colombiano. Entonces, eso sí, moción de orden para que, si se va a acatar su orden, pues que el doctor Granados continúe con el interrogatorio bajo las pautas de la ley 906. Muchas gracias. Continúe, doctor. Gracias, sus señorías. Sí, presidente, según su recuerdo y lo que escuchó en esta llamada interceptada ilegalmente, el abogado Cadena Ramírez le estaba a usted informando sobre la historia relacionada con el encuentro con la esposa de Juan Guillermo Monsalve Pineda. Mi pregunta es, usted al escuchar
ese relato del abogado Cadena Ramírez, ¿qué pasó por su mente? ¿Qué impresión se dio? ¿Qué conclusión usted sacó de ese relato que le hacía el abogado Cadena Ramírez, de lo que había sucedido? Relacionando este relato con las llamadas anteriores, empecé a confirmar en mi intimidad que se trataba de una trampa. ¿De dónde saca la señora el cuento de que se le había prometido salir de la cárcel y que le tenían que garantizar la salida de la cárcel? Gracias, presidente. A partir de esa fecha, que es 5 de abril del 2018, entiendo de su respuesta anterior, usted ya empieza a intuir, a formarse una impresión sobre la posibilidad de que estuvieran tendiendo una trampa. Mi pregunta es si en ese momento el abogado Diego Javier Cadena Ramírez le había hecho explícito en ese momento, 5 de abril de 2018, que él tenía también esa misma sospecha. No, señor. Y tampoco sabía yo que iba a tener la reunión con la señora. Ese día me informó de la reunión con la señora y lo que me contó, que lo relaciono con las llamadas anteriores, me crea a mí la convicción de que se trata de una trampa. Inclusive ahí se oye en la llamada que yo le digo, no, que yo le digo algo como que no importa, aquí lo importante es hacer las cosas bien hechas, que queden claras, si no, no. Yo le perdí importancia al tema porque veía que era una trampa. Y posteriormente todo me lo ha confirmado. Cuando yo comparo los antecedentes de la señora con los míos, veo muy claramente que ella viene de una formación, no solamente médica, sino política y de relaciones con grupos. Objeción, su señoría, ese tema quedó prohibido. Perdón, doctora. Su señoría, es que frente a la calidad íntima y las circunstancias personales de la testiga de Yanira, tanto su señoría como el tribunal en segunda instancia establecieron que, como en todos los procesos penales, aquí se hablan es de hechos y las valoraciones son sobre los hechos y las manifestaciones que haga una testiga y no sobre sus condiciones personales. En ese sentido, la moción de orden frente a la respuesta dada por el aquí testigo en su propio juicio. Hay lugar a la objeción, señor Uribe, para que, por favor, se abstenga de hacer referencias a circunstancias íntimas de la presunta víctima, por favor. Continúe, doctor Granados. Señora juez, acepto su objeción y pondré mucho cuidado, pero yo no me estaba refiriendo a circunstancias íntimas, sino a recorridos de vida. ¿Qué recorridos de vida ni qué nada? Sea directo o indirectamente, la está atacando personalmente y lo que busca es relacionarla con las FARC. Bueno, y aquí antes de continuar con el fragmento donde Uribe se inventa este cuento de que varios hombres querían capturar a su abogado, que no sé qué. Bueno, en fin, esto no, yo cometí un error porque yo dije que son alucinaciones, que Uribe está alucinando, nada que ver. Esto es una historia que tanto él como Uribe, como con sus abogados, la armaron para hacer quedar como víctima a Uribe. En particular sobre el tema de lo que publicaban los medios noticiosos, según su memoria, según su recuerdo, con posterioridad a esa fecha 8 de abril del 2018, ¿usted tiene memoria sobre que haya hablado de ese tema con el abogado Diego Javier Cadena Ramírez? Yo estaba muy preocupado y se lo mencioné a él y a usted se lo mencioné muchas veces por el insistente rumor en Bogotá de que me iban a meter a la cárcel. Era un dicho político para crear miedo y para afectar nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo era primero el Congreso y después en la línea de tiempo y posteriormente las 2 vueltas presidenciales que llevaron a la elección del doctor Iván Duque. Y el único que no sabía era yo, porque a mí me lo decía un periodista, a usted se lo dice un periodista, se lo dice una persona muy importante, civil, no de la rama, pero muy conectada con la rama, con las altas cortes. Era un secreto a voces, el único que no lo sabía era yo. Y entonces ahí hice una concordancia
que me veo obligado a decirla, si la señora juez, si usted me lo permite. Presidente, ¿qué tiene usted que decir? Es esta concordancia. Queda claro en lo que hemos escuchado que la señora grabó a Diego Cadena, aquí lo dijo, y él también la grabó. Queda claro que ella pregunta qué es lo que le va a ofrecer el señor Uribe a mi marido. Diego Cadena le dice nada. Queda claro que ella está reclamando que le tienen que garantizar que sale de la cárcel, de donde se lo inventaron. Eso no es un deseo razonable de un profesional. Esa es una artimaña. Un profesional que tiene que tener conocimiento, proporción de las cosas. No se le puede ocurrir que un condenado por esos delitos a 40 años lo van a dejar libre. Eso se le ocurre a un pensamiento infantil, pero no a una señora bien preparada. Entonces, cuando presentan eso, Emilio, que la garantía de que lo van a liberar, ahí hay una trampa, hay una trampa. Esa no es una aspiración angelical. Eso es la manifestación de algo para que alguien incurra en una trampa. Yo llegué a decir esto, cuando además Diego Cadena cuenta que alrededor había unas personas, y yo después ya de conocer todo, y de conocer que la señora fue autorizada por el doctor Barceló para grabar la conversación. Eso se ha sabido y nadie lo ha negado, y está en este juicio. Cuando a nosotros nos habían negado eso, en plena campaña, y cuando siempre lo que se decía es, a Uribe lo van a meter preso. Yo le dije al doctor Cadena, le dije a usted, se lo he dicho a muchos interlocutores, al doctor Lombana, ahí había una trampa. Estaban grabando la conversación. La señora seguramente estaba conectada también con alguien de la corte. Si fuera cierto lo que yo le hubiera mandado ofrecer y Cadena dijera, sí, es que Uribe le mandó ofrecer tal y tal cosa, inmediatamente iba a entrar el doctor Cadena en flagrancia. Y es muy posible que lo fuera a poner preso ese grupo de personas que habrían alrededor y que se iba a cumplir el decir en Bogotá, a Uribe lo van a poner preso. Hasta un candidato a la presidencia anunció que con lo que iba a pasar en la justicia, ya no sería Iván Duque el que llegaría a segunda vuelta. Y entonces, si yo hubiera mandado ese ofrecimiento, que nunca lo mandé, y entonces dice, a la pregunta de la señora, sí, él le manda ofrecer esto. Entonces, ponen preso al doctor Cadena en flagrancia y van por mí. Y se cumple lo que decía en Bogotá. Lo que se decía en Bogotá, el único que no lo sabía yo, esta era una trampa que venía de personas muy bien adiestradas, no de espíritus angelicales. Uy, vean, hay una cosa que hay que reconocerle a Uribe y es que es muy inteligente, porque en los relatos que él da involucra a todos los que están en contra de él y lo sabe armar perfectamente para meterlos o, digamos, involucrarlos con las FARC o con delincuentes o con llamadas ilegales o con lo que sea, pero lo sabe armar muy bien. Incluso aquí escuchamos cómo llegó a mencionar que un candidato a la presidencia de segunda vuelta, obviamente que se está refiriendo a Gustavo Petro, porque en aquel momento el contendiente contra Iván Duque pues era Gustavo Petro. Entonces, bueno, voy a seguir subiendo contenido acerca del juicio. Esto fue Andrés Concisben. Hasta la próxima.